Amén. Vamos a pasar a nuestro tiempo de enseñanza del catecismo. Estamos en la pregunta 55 y de esta pregunta ya vimos algunas subpreguntas. El domingo pasado, como teníamos testimonios, no pudimos completar toda. Vamos a leer la pregunta principal y luego nos dirigimos directamente a donde quedamos. Entonces, leemos juntos. ¿Qué exige el segundo mandamiento? Respuesta. El segundo mandamiento exige recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, notemos que habla de que recibimos las ordenanzas o instrucciones de Dios en cuanto a cómo debemos adorar, ¿verdad? Adoración religiosa y mandamientos del Señor, y luego debemos observarlo o guardarlo, no solamente recibirlo de parte de Dios en su palabra, sino también cumplir con ellos. Vamos a pasar entonces ahora a la pregunta donde dejamos, que es: deberían guardarse puras sin adulteración. Más adelante, ahí. Entonces dice aquí, deberían guardarse puras sin adulteración. Recuerden que el contexto son las ordenanzas de Dios. Entonces leemos en la palabra las distintas ordenanzas de Dios respecto de la adoración. Como hemos hecho énfasis muchas veces en el estudio de Éxodo y en el estudio de la ley, nosotros no seguimos la ley ceremonial judía. Entonces ahí pueden tropezar algunos cuando dicen si tenemos que guardar puras y sin adulteración las ordenanzas, entonces debemos hacer como... No debemos hacer como hacían los judíos en muchas cosas ceremoniales, porque esos ceremonialismos estaban diseñados por Dios para guiar al pueblo en su revelación de su voluntad redentora en Cristo. Entonces, por esa razón, no tomamos literalmente las cosas del ceremonialismo judío. Pero en sentido general, como los mandamientos de Dios o los preceptos de Dios, debemos guardarlos puros y sin adulteración. Dice el versículo allí, Proverbios 36, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto abre la puerta a la consideración sobre el tema de las versiones de la Biblia. Ustedes saben que a lo largo de la historia cristiana, siempre ha habido debate acerca de cuáles escrituras eran sagradas, ¿verdad? Y debían considerarse inspiradas, lo que se conoce como el canon. Pero luego el debate no terminó porque también aparecieron distintas versiones de la Biblia. Entonces, esto tiene que ver con algo bastante importante, porque la palabra de Dios es tan sagrada, tan importante, y debe ser mantenida pura y sin adulteración. Ustedes saben que hay algunas versiones de la Biblia que están adulteradas. No vamos a entrar mucho en todo ese detalle es algo bastante profundo, ¿verdad? Pero muchos de ustedes ya han quizás leído o han tenido en sus manos alguna versión de la Biblia que luego la leen en otra versión. Nosotros usamos Reina Valera 60, que es la versión más conocida de las escrituras en el mundo de habla hispana. Pero de repente alguien leyó, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, o alguien leyó alguna otra versión y se da cuenta de diferencias. Y entonces se pregunta cuál es la correcta, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que consideremos siempre estar
leyendo una versión de las Escrituras que sea una buena traducción, porque nosotros no disponemos de los originales de la Escritura, ¿verdad? La Escritura fue escrita en hebreo, en arameo, en griego, pero fueron todas copias de las copias y lo que tenemos en nuestras manos son traducciones. Entonces es importante asegurarnos de que sea una buena traducción, ¿verdad? Que haya sido tomado de buenos manuscritos como fuente. Pero básicamente el concepto es guardar puras y sin adulteración. En un sentido literal, las escrituras deben ser guardadas puras. Y en otro sentido aplicativo, no torcer la interpretación de las escrituras. Siguiente pregunta dice, ¿deberían guardarse completas y sin disminución? La respuesta es sí. Otra vez esto se vincula nuevamente con el debate que hay en algunas versiones de la Biblia. Algunos dicen esta palabra fue agregada, otros dicen eso fue quitado. Y eso es serio pensar de que la palabra de Dios ya sea está siendo adulterada porque le agregan algo o está siendo mutilada, le quitan algo. Por eso la importancia de hacer todo nuestro mejor esfuerzo de estar teniendo una buena versión de la Biblia, pero también en el sentido de aplicación. Vean lo que le dice aquí en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ellas a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Cuál era el mandato que tenía Josué para introducir a la gente en la tierra prometida? Estar aferrado a la ley que había recibido de parte de Moisés. Entonces tenía que guardarse sin adulteración, sin disminución. Entonces es un temor de Dios que lleva a guardar la palabra de Dios o las ordenanzas de Dios en el sentido de que ella no esté adulterada, pero en otro sentido, en el sentido de la aplicación. Porque puede ser de que algunos tomemos las escrituras o la palabra de Dios y sin embargo tomamos algunos mandamientos en los cuales se pone un énfasis para la aplicación o la vida personal, pero en otros somos menos cuidadosos. Entonces eso es, en un sentido, disminuir la palabra de Dios en cuanto a la aplicación personal. Es como si en este caso Josué, que está escuchando esta ordenanza, este mandamiento de parte de Dios, dijera, bueno, voy a tomar algunas cosas de Moisés, pero estas no, porque estas no me gustan mucho. Quizás alguno puede estar haciéndolo así en la vida. Sabe de los mandamientos del Señor, pero hay algunos que no quiere tomarlo para su práctica. Entonces, el temor de Dios tiene que llevarnos a tomar toda la palabra de Dios como una norma de vida, una norma de práctica. Eso es lo que debe caracterizar a los cristianos. Y el apóstol Pablo sabía que esto era sumamente importante, por eso él dice a los ancianos, a los ministros, y los exhorta a hacer lo mismo, a predicar todo el consejo de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que en ciertos grupos religiosos o ciertas iglesias hay una preferencia por algunas cosas de la Biblia y hay otras que no quieren tocarse? Hay doctrinas que mejor no tocarlas. Algunos dicen para no generar problemas o división. Otros dicen porque no, a nosotros nos gustan más las cosas más prácticas, desechando de algún modo la doctrina para caer en un pragmatismo. El apóstol les habló de dar a conocer todo el consejo de Dios. Y esto es lo mismo que le dice a Timoteo. Este es el deber de los ministros especialmente, porque si el ministro no toma toda la palabra de Dios
como norma de vida y de práctica para comunicarla y para instruir a la congregación, entonces tampoco la congregación va a tomar toda la palabra de Dios para su propia vida. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. 2 Timoteo 1:14. Siguiente pregunta. ¿No pueden ser nuestros propios deseos la regla de nuestro culto? La respuesta es no. El versículo de Números 15, 39 al 40 dice: para que os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y seáis santos a vuestro Dios, y no vayáis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Vean, otro problema que hay es una adoración centrada en el hombre, y en el hombre me refiero al hombre, el hombre o la mujer, en el ser humano, y en los propios gustos. Por eso mucha gente va a elegir una iglesia dependiendo de cómo se siente. ¿Escuchó esa expresión de que alguien va a una iglesia y le dice: ¿y cómo te sentiste? Es como que sentirse es muy importante, ¿verdad? Sentirse bien. Y yo entiendo de que si usted va a una iglesia y se siente incómodo por cosas raras que ve, bueno, tiene su motivación o sus razones para presentarlo de ese modo. Pero si usted va a una iglesia para sentirse bien como el objetivo es que usted se sienta bien, entonces está buscando una adoración centrada en usted mismo. Usted no viene a la iglesia para sentirse bien a gusto, porque es muy posible que la adoración verdadera a Dios, que implica un sacrificio, un esfuerzo, porque usted tiene que estar concentrado, porque tiene que batallar contra las distracciones, porque muchas veces quizás está cansado y tiene que poner de su atención, y porque es algo espiritual que no puede formar usted en su carne, necesita el socorro de Dios, y porque esa misma adoración que puede ser deleitosa para aquel que en el espíritu lo hace, pero muchas veces implica también recibir la exhortación de Dios. Que Dios nos muestra por su palabra aquellas cosas que están mal en nuestras vidas y deben ser cambiadas. Entonces, no es la adoración conforme a nuestros propios deseos. Muchas iglesias van a poner el énfasis en eso. Por eso, tanto el auditorio, ¿verdad? Que sea agradable a la gente. Por eso es tan importante que quienes exponen la palabra sean tan carismáticos y tan de atraer y de generar, ¿verdad? Como que quedan cautivos ahí por lo que dicen. Por eso una banda musical, por eso un montón de cosas que son apetecibles para la carne. Pero si es una adoración que está centrada en el hombre, entonces no es agradable al Señor, no es la adoración verdadera conforme a nuestros propios deseos. Tampoco pueden serlo las costumbres de los hombres. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, y ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Los sacó de Egipto, era una tierra pagana, pero los introduce en Canaán, y ahí también había paganismo. Entonces, ninguno de los dos debían ser seguidos, ninguna de las costumbres de esos hombres. Muchas iglesias o religiones están basadas en costumbres y en tradiciones humanas. Y ciertamente no podemos desprendernos de todas las tradiciones o algunas costumbres, pero el problema es cuando esas cosas están por encima del mandamiento o la instrucción de Dios. Nada puede ir contrario o distorsionar lo que Dios ha mandado. Siguiente pregunta dice: ¿ni pueden serlo las prescripciones de los superiores? No. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Recuerdan la historia de Daniel, sus amigos, que no
no quisieron arrodillarse frente a esta estatua y por eso fueron lanzados al horno de fuego. Bueno, esta convicción que vemos loable en ellos nos hace pensar de que no debemos someternos a la adoración pagana o idolátrica, ni aun cuando las autoridades superiores lo mandan. Porque ese era un rey, tenía poder incluso de matarlos. Una adoración no está basada en imposiciones o en un culto oficial. Vean, hay lugares en este mundo donde no se puede adorar al Dios verdadero libremente. Hay lugares, hay naciones, hay países que tienen su religión oficial. ¿Y eso qué significa? Que si usted cree otra cosa, usted está quebrantando la ley y va a sufrir consecuencias. Eso es lo que pasa en los países, en algunos países árabes, en algunos países con dictaduras muy fuertes, como Corea del Norte. Pero nosotros no podemos aceptar eso. Pasó en el tiempo de la historia cristiana. Los antiguos, los primeros bautistas también sufrieron por las disposiciones del gobierno para condicionar el culto. Nosotros entendemos que debemos adorar a Dios como lo dice la palabra. Y si el día de mañana el gobierno dice, no, eso no deben hacerlo ustedes, entonces no debemos someternos a eso, porque es como Dios lo ha mandado. En el tiempo del COVID pasó algo ahí medio confuso, ¿verdad? Porque había momentos donde decían, no pueden cantar. ¿No podemos cantar? ¿Dios de los cielos dicen que nosotros le cantemos? Y una autoridad del gobierno va a decirnos que no podemos cantar. Debemos pensar, plantearnos todas esas cosas para posibles escenarios futuros. ¿A quién nos estamos sometiendo? Siguiente pregunta dice, por tanto, ¿deberíamos ceñirnos de la palabra de Dios como norma? Claro que sí. Hay un modelo determinado por Dios. Vea lo que dice Éxodo 25:40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Claro, eso tiene que ver con todas las cuestiones ceremoniales propias de la adoración en el tabernáculo y todos los elementos que eran necesarios. Pero ¿cuál es el principio que tomamos de ahí? Hay un modelo para la adoración, que es el determinado por Dios. Entonces no es que vamos a hacer elementos del tabernáculo, sino que vamos a entender que Dios determinó cómo adorarle y así lo vamos a hacer en el nuevo pacto. Siguiente pregunta dice, ¿y no deberíamos dejarnos intimidar por los mayores reproches o sufrimientos? Y la respuesta es no. Vean lo que dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vean, muchas cosas pueden oponerse o interponerse a la adoración verdadera. En esta pregunta lo que se manifiesta allí son las intimidaciones que podemos tener, ya sean de personas, de gobiernos, de familiares, y a veces también podemos incluir aquí las seducciones de la cultura o la mundanalidad. Hermanos, debemos recordar que vivimos en una guerra espiritual. Hay una batalla. Y para adorar a Dios tenemos que batallar porque venimos a presentar sacrificios espirituales. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Recordemos que la adoración es en espíritu y en verdad. No vamos a vencerlos con fuerzas carnales, a nuestros enemigos. Y pensemos en diferentes escenarios donde un creyente pudiera encontrarse y tiene que batallar para adorar a Dios. Hablamos de autoridades de gobierno, como pasa en muchos países, Corea del Norte, en China, la iglesia subterránea que le dicen, la iglesia oculta, muchos países que para poder adorar a Dios, para poder reunirse, lo tienen que hacer en secreto.
Imagínense por un momento, piense usted por un momento en su propia situación. Usted se levanta tranquilo, desayuna, se viene en carro, caminando, en bus, como sea, llega a la iglesia, en libertad, en tranquilidad. Pero no es la realidad de muchos cristianos. Muchos estarán planeando cómo hacer para llegar, para que no los vean aquellos que los persiguen, para que no atrapen al grupo que se reúne para poder adorar a Dios. Más bien debemos dar gracias de la situación que tenemos y aún movernos a adorar con mayor temor. A veces nosotros no somos quizás tan agradecidos con Dios en tomar con seriedad lo que significa poder adorar a Dios en libertad. A veces como que alguien lo toma muy relajado, ¿verdad? De ahí voy a la iglesia, si quiero voy, si no quiero no voy. Si llego tarde no importa, voy con una mala actitud. Pero si usted entonces viviera en un lugar de persecución, ¿usted no iría? ¿Usted se sumaría a los muchos que no adoran a Dios? Si viviera en un lugar de persecución religiosa como en Nigeria, que a cada semana nos estamos enterando de matanzas que hacen de cristianos, ¿qué haría usted entonces? ¿No buscaría adorar a Dios? ¿No se identificaría como cristiano? ¿No saldría a la calle? Quizás en algunos casos el rechazo o el desprecio familiar o social, eso, si bien pudiera estar aquí, es menor. Y si usted lo está padeciendo, el Señor lo fortalezca para que no le importe tanto esas burlas, esos reproches o rechazos. Pero hay algunos entornos o algunas culturas donde eso es muy fuerte. Gente que sale de algunas religiones que son extremistas, como el Islam, como el judaísmo, pierden el contacto con sus familiares. Son desheredados, son rechazados. Muchas personas aquí realmente deciden seguir a Cristo y no van a tener quizás más que algún desprecio, alguna burla. Y quizás en algunos casos hasta sea bien visto. Ah, mira qué bonito, está yendo a una iglesia. Pero ¿está usted entonces consciente de la bendición que tiene de esa situación para poder adorar a Dios? Pero hay otra cosa aún más que puede ser un obstáculo en nuestra adoración a Dios, que es la mundanalidad y las seducciones de la cultura. Porque quizás hay cosas de este mundo, hay luces de este mundo que lo atraen. Y alguno para no venir a la iglesia, alguno para no buscar de Dios, alguno para no querer ajustar su adoración a lo que Dios dice. Por eso hay otras cosas que buscan en la iglesia. Hay gente que busca la iglesia por las personas que están, por amistades, por relaciones. Hay otros que buscan la iglesia porque en realidad lo que buscan son cuestiones económicas, ya sea porque buscan la ayuda de la iglesia o porque quieren manipular a Dios. Entonces van a la iglesia para que Dios les dé, para que Dios los enriquezca, para que Dios los prospere. La adoración tiene un precio, hermanos. Y sí, ciertamente Cristo pagó el precio de nuestra salvación y la salvación es por gracia. Pero ser discípulo de Cristo tiene un costo. Debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y adorarle a Dios implica eso. Implica venir a la iglesia con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Y eso tiene un costo. Por eso necesitamos tanto orar, por eso oramos en la mañana, por eso hablamos de preparar nuestro corazón desde el día anterior. Porque eso es algo sagrado, es espiritual. Y hay batallas espirituales, aún aquí mismo, aún en su mente, aún en su corazón, estando aquí mismo, durante el tiempo de culto. No nos despojamos completamente del viejo hombre para entrar a la iglesia. Entramos, ¿verdad? Con el viejo hombre. Dice, debemos desvestirnos, despojarnos de ese viejo hombre. Pero muchas veces el pecado remanente sigue. Y hay que batallar, hay que confesar. Y hay que clamar al Señor para poder presentar esta adoración tal como Él quiere. Hermanos y hermanas, que cada oportunidad que tenemos en la iglesia del Señor sea una oportunidad más de adoración. Pensemos qué triste. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar enseñanzas, cultos, escuelas dominicales, que eran oportunidades para adorar
pero no lo hemos hecho. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra y esto que estamos meditando y estudiando, que nuestra adoración pueda ser agradable a ti. Líbranos de todo aquello que quiera adulterar el mensaje de tu palabra, ya sea quitándole o agregándole, de todo aquello que quiera modificar el culto que tú has mandado. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti para adorarte como tú lo mandas. En los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar al hermano José.